Imaginaos esta situación. Estáis viendo TikTok, veis un creador de contenido que os gusta, lo seguís y os aparecen vídeos suyos de manera asidua. Al cabo de un tiempo, una tarde en vuestro sofá, veis que ha salido un documental de Netflix donde está esta persona que vosotros habéis seguido. Y en ese documental os cuentan que este creador de contenido pertenece a una secta, que les dice qué hacer, qué subir, lo que creer y lo que decir en redes. Y que todo el dinero que generan con vuestras visitas y las de muchos otros va para esa secta. ¿Cómo os quedáis? Pues si os interesa este tema y os gusta, quedaos que os cuento la historia completa. Hola a todos, pues hoy voy a hablar sobre un documental que se ha estrenado recientemente en Netflix que se llama Bailar para el Diablo, la secta de 7M en TikTok. Si veis que cambio esta palabra a lo largo del vídeo es porque YouTube ciertas palabras las considera un tema controversial y no las admite, pero cada vez que diga cualquier otra palabra en verdad quiero decir esta. Y este documental habla de un grupo de bailarines e influencers, principalmente de Instagram y TikTok, que se unen a una secta disfrazada de agencia de representación que poco a poco conseguirá alejarlos de su vida, manipularlos totalmente y quedarse con su dinero. Tanto la agencia de representación, que se llama 7M y actualmente sigue activa, como la iglesia Shekinah, que es como vamos a llamar a partir de ahora a la... está fundada y dirigida por la misma persona, por Robert Sheen. Tanto 7M como la iglesia de Shekinah pasaban bastante desapercibidas, no eran organizaciones ni empresas suficientemente grandes como para que llamasen la atención y fueran de perfil alto, hasta que salió a lo grande a la palestra y ocupó titulares de todo el mundo después de que la familia Wilkin, familia de una de las tiktokers que está en esta agencia de representación, retransmitieron en vivo en Instagram su preocupación por su hija menor y por su situación. Y desde ese momento la burbuja de paz y tranquilidad que cubría a la iglesia de Shekinah y a la agencia de representación 7M explotó. Y la realidad comenzó a salir. El documental se compone de 3 capítulos y son historias independientes entre sí, pero con un nexo en común: explicar cómo funciona la secta, contándonos el modus operandi de la misma, explicándonos varias historias, las actitudes de su líder y también la historia de personas que han conseguido salir de ahí. Os voy a ir dando datos tanto del documental como cositas que he ido encontrando yo en las redes para que sea lo más completo posible. Así que, sin más dilación, empezamos. Capítulo 1. Las hermanas Wilkin. Las hermanas Wilkin son 2 hermanas llamadas Miranda y Melanie Wilkin, las cuales son tanto bailarinas como tiktokers. Tenían muchísimos seguidores en TikTok, concretamente 3,3 millones, que se dice pronto, y juntas tenían también un canal de YouTube que actualmente está inactivo y que por aquel entonces tenía 40.000 seguidores, que los 40.000 seguidores de antes no son los 40.000 de ahora. Y en ese canal se puede ver la buena relación que tenían entre ellas. Miranda decide mudarse a Los Ángeles para intentar triunfar como bailarina. Consigue participar en varios programas y en varios vídeos musicales, y al poco tiempo su hermana Melanie sigue sus pasos y también se muda a Los Ángeles junto con su hermana. En 2019 las hermanas reciben en su cuenta un mensaje privado de un tiktoker de muchos millones de seguidores llamado Vidas o James Derrick. En el mensaje James decía que le gustaba mucho el contenido de las hermanas y que por qué no grababan algo los 3. Y así fue, grabaron varios TikToks juntos y al poco tiempo Miranda y James empezaron una relación sentimental. Para que luego digan que la vida no te puede cambiar por pequeñas decisiones que vayas tomando. Si las hermanas Wilkin no hubieran respondido a Vidas, nada de lo que os voy a contar a continuación habría pasado. La relación entre Vidas y Miranda iba muy bien y se llevaban muy bien con la familia de Miranda. De hecho, los primeros meses de cuarentena estuvieron viviendo con los padres y la hermana de Miranda. Pero antes de continuar vamos a poner en contexto quién es James, más conocido como Vidas en sus redes sociales. Vidas es un tiktoker que realizaba por aquel entonces un estilo de baile que se denominaba krump. Yo no sabía lo que era el krump, así que lo busqué y tanto en el documental como en Google lo definen como un baile espiritual de la calle que saca a Dios a través del baile. Hasta ahí todo correcto, un estilo de baile más
con connotaciones un tanto religiosas. Y James, como persona de 7 millones de seguidores, tenía que realizar muchos vídeos, muchas campañas, muchas ediciones y tenía que sacar mucho trabajo adelante. Y en su equipo tenía una persona que le editaba los vídeos. ¿Y quién era esta persona que editaba los vídeos a James? Un chico que se llamaba Isaiah Sheen. ¿Os suena este apellido? Era el hijo de Robert Sheen, fundador de la iglesia Shekinah. Vidas no era el único al que James ayudaba a editar los vídeos, sino que también ayudaba a su amigo Kevin Concrete Davis, a la pareja de este, Kaleya Gray, y a muchos otros tiktokers conocidos. Y les editaba los vídeos de manera exquisita, o sea que era normal que quisieran trabajar todos con él. Y como estas personas trabajaban juntas y compartían tantísimas horas al cabo del día, eran todos del mismo grupo de amigos. Y cuando Miranda, después de la pandemia, volvió a Los Ángeles de la mano de Vidas, también empezó a formar parte de este grupo, porque eran los amigos de su novio. Vidas me contaba que estaba en casa de Isaiah y que su padre era pastor, y me comentó que tenía que oírle hablar de la palabra del Señor. Entonces le dije que sí. Isaiah simplemente les había contado que su padre era pastor. Por supuesto no les contó en ningún momento que era el fundador de una secta. Y todo el grupo pasaba mucho tiempo en la casa de los Sheen. Ya grababan ahí, comían ahí, dormían ahí e incluso acudían a los sermones semanales de Robert Sheen. En el documental cuentan que un día Vidas, estando en la casa de los Sheen, se puso a quejarse de su manager, diciendo que no le contestaba, que lo ignoraba, que era súper difícil trabajar con él. Y en ese momento Robert Sheen dijo: uy, pues sabes que justamente yo voy a montar dentro de poco una agencia de representación que se va a llamar 7M. Y claro, todos estos influencers confiaban en Robert. Robert era un pastor, era miembro de una iglesia, pasaba muchísimo tiempo con él en casa, su hijo les ayudaba con los vídeos, les daban alimento, techo, ayuda espiritual. Parecía que era un hombre de fe y de palabra. ¿Qué podía salir mal? Así que Vidas dejó a su manager y empezó a ser representado por Robert. Todos estos tiktokers, Vidas, Big White, Aubrey Fisher, Kyle Douglas, entre otros, pasaron automáticamente a ser representados por Robert. Y estos, contentos con su relación con Robert, recomendaban la agencia a otros colegas de profesión. Y así se iban uniendo más y más gente con muchos seguidores a esta agencia. Por tanto, Robert se estaba enriqueciendo con estas personas. Y quiero que veáis la web de 7M. No es una web nada profesional, no salen los talentos que están en la agencia. Normalmente una agencia se tiene que vender diciendo: oye, mira, pues yo tengo a esta y esta, para que más gente venga. Y en esta web simplemente pone el contacto y poco más. Y todo esto hubiera sido bastante normal, una oportunidad de negocio más. Persona que conoce a grupo de influencers que confía en esta persona, y esta persona acaba representando a estos influencers. El problema es que Robert Sheen no era solamente el fundador de la agencia 7M, sino que también era el fundador y el pastor de la iglesia o secta Shekinah, y aprovecharía esta relación profesional con estos chicos para unirlos a su iglesia y de esta manera afianzarla, haciéndolos, aparte de sus representados, sus adeptos, y así aumentar por ambos lados su dinero y su poder. Robert Sheen fundó la iglesia de Shekinah en 1994 tras emigrar de Toronto a Estados Unidos, y él mismo define a esta iglesia como un pequeño grupo muy unido de creyentes cristianos comprometidos a difundir su mensaje religioso a través del estudio. La puede vender como quiera, pero es lo que es. Y la iglesia en sí no tiene un lugar físico, porque si tuviera un lugar físico sería más fácil pillarlos. Pero archivos corporativos muestran que la dirección registrada para las notificaciones de esta iglesia corresponde a una oficina que casualmente es la misma dirección que la sede de 7M Films. Y una vez explicado quién es Vidas y su relación con Robert Sheen y la iglesia Shekinah, volvemos a la historia de las hermanas Wilkin. Melanie, la hermana de Miranda, cuenta que ya una vez Miranda estaba dentro de esta agencia de representación, Miranda invitó a Melanie a cenar a casa de Robert. Es decir, literalmente invitó a su hermana a la boca del lobo. Y Robert Sheen intentó introducir en este mundillo también a Melanie. Cuando se sentaron a cenar, Robert le preguntó directamente a Melanie: oye, ¿tú te consideras una pecadora? Una conversación muy normal en una cena. Y ella, pues mira, creo que no. Y le contestó: pues te digo, Melanie, que hoy mínimo has pecado más de 1000 veces. Y de hecho, si te murieras ahora mismo, irías al infierno. Y Melanie se quedó en shock, pero bueno, ignoró el tema. Hasta que Robert en ese mismo momento les pidió a todos que se sentasen en círculo en el suelo, poniendo
poniendo a Melanie en el medio, presionando sus manos en la cabeza de Melanie para salvarla de sus pecados. Aquello me pareció raro, pero tampoco había visto nada parecido nunca. Así que pensé que igual era normal. Mi hermana, su novio y todos aquellos bailarines que yo admiraba estaban ahí. Así que pensé que igual se llevaba ese rollo. Melanie huyó de todo esto, no entendía nada y no se sentía nada cómoda, y cuando Robert le pidió que volviera, ella no lo hizo. Pero Miranda no corrió la misma suerte que Melanie. Miranda y el resto de chicos siguieron en la casa de Robert y cada vez pasaban más tiempo con él. Le hacían caso en todas sus propuestas, cambiaron totalmente su estilo de baile, algunos incluso directamente se mudaron a casa de Robert y grababan contenido, lo editaban y vivían allí porque confiaban plenamente en él. Porque ¿qué podía salir mal? La misma persona que les ayudaba con su fe cristiana era el mismo que les conseguía campañas y dinero. ¿Qué podría salir mal con esta persona que es un buen samaritano? Nada. En enero de 2021, el abuelo de Melanie Miranda fallece y Miranda decide no ir al funeral de su abuelo porque necesitaba, según sus propias palabras, el permiso de alguien más cercano a Dios para asistir. Y sus padres cuentan, todavía con bastante sentimiento en el documental, que Miranda les dijo que no iba a ir al funeral y dejó de contestarles durante días. Entonces ellos tuvieron que llamar a la policía e incluso fueron a Los Ángeles por si le había pasado algo, porque ella hizo mutis por el foro. Y esto, por lo visto, era algo normal en esta iglesia, porque exmiembros de Shekinah explican algo que Robert les metía mucho en la cabeza, que es que no serás discípulo de Dios hasta que no mueras para tus seres queridos. No serás discípulo de Dios hasta que no mueras para tus seres queridos. Frase de manipulación extrema para que las personas de la iglesia cortasen relación con todos los miembros de su familia. Niégate a ti mismo. Eso significa que lo que quieres o necesitas tienes que negártelo, porque así volverás a la vida y resucitarás. De hecho, no solo Miranda, sino todos los chicos dejaron de hablar con su familia durante mucho tiempo y algunos aún no han retomado el contacto. En agosto de 2021, cuando ya Miranda no tenía ningún tipo de contacto con su familia, Vidas le pide matrimonio, por supuesto, mediante las redes sociales. Y a los días se casan. Miranda ya no es Miranda Wilkins, sino que se pasa a llamar Miranda Derrick. Su familia se entera de su pedida y de su boda por redes sociales, y al ver que Miranda no los incluye en absoluto en ningún acontecimiento de su vida, ni en los más importantes, y que las únicas relaciones con las que sigue Miranda son Robert y su entorno, los padres empiezan a indagar. ¿Qué influencers hay más en esa agencia? ¿Estos influencers están actuando como Miranda? ¿O por el contrario, estos influencers sí que tienen contacto con su familia? Y como no encontraban respuesta a estas preguntas, decidieron contactar a todas las familias de las personas que había allí dentro para contarles su historia personal y para preguntarles si su caso era el mismo que el de ellos. Y efectivamente se encontraron que todas las familias estaban pasando por lo mismo. No supimos nada de la iglesia hasta que nos llegó el email. Todo lo que decía aquella mujer era verdad. Y el problema para hacer algo en contra de esta iglesia es principalmente uno, que la componen personas que son adultas y mayores de edad y que no han presentado ningún tipo de denuncia, por lo que las familias desde fuera están atadas de pies y manos. No pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es intentar mantener el contacto con sus familiares para que en caso de que abran los ojos sepan que pueden acudir a ellos, pero legalmente no pueden hacer nada. Y tras intentarlo durante mucho tiempo y teniéndolos Miranda a todos bloqueados tanto de sus redes sociales como de su teléfono móvil, en febrero de 2022 Melanie y sus padres, que por cierto se llaman Kelly y Dean Wilkins, hacen un directo por Instagram en el que expresan su preocupación por Miranda, por su situación y por su falta de relación con ella. Y en este directo se nombra por primera vez la palabra secta para nombrar a la agencia 7M. Porque no sabemos si la van a castigar por lo que estamos haciendo, ya que por lo que sabemos de las sectas, eso es lo que suele pasar. Castigan a la persona por lo que hacen otros. Ya no sabemos ni qué hacer. Y al contrario de lo que te esperas cuando acusan a tu agencia de representación de ser una secta, Robert Sheen disfrutó de ese momento y disfrutó de la atención extra que estaba recibiendo. Por un lado su agencia y por otro lado él, como buen narcisista, vamos. La familia de Miranda lanzó por Instagram una campaña en nuestra contra, donde dicen que somos una secta. Tenemos la atención de los medios. Todos los días aparecen productoras queriendo hacer
Una serie documental sobre nuestro grupo. Ya somos famosos. ¡Aleluya! E hizo justo lo contrario de cómo se espera que actúe una secta. Robert, para desmarcar a la agencia de esa acusación, lo que hizo fue todo lo contrario. Robert le dio a Vidas y a Miranda instrucciones para terminar con esa polémica y que lo que habían dicho sus padres cayese en saco roto. Y Miranda retransmitió por redes sociales que iba a acudir con su marido a casa de sus padres, retransmitiéndolo absolutamente todo en directo. Todo para enseñarle a sus seguidores que estaba bien y que no se preocupasen por ella porque sus padres habían exagerado todo y que no era para tanto. Fuimos rápido al hotel y en cuanto giramos la esquina, ahí estaba Miranda con su cámara en la mano. En los vídeos de ese día, grabados por Miranda, se puede notar que Miranda no quería estar ahí. Se nota que Miranda está súper enfadada y súper incómoda y sin ganas siquiera de mirar ni de hablar a sus padres. Estamos en directo. Ellos son mi madre Kelly y mi padre Tim. Como queremos hacer pública nuestra vida, retransmitiremos en directo. ¿Tenéis algo que decir en vivo? Te quiero, Miranda, y te echo de menos. Seguiremos informando. De hecho, sus padres en el documental cuentan que la única conversación que tuvo Miranda con ellos fue una en la que les pidió que borraran todo lo relacionado con ella de sus redes sociales. Sus padres se negaron y Miranda se levantó y se fue. Capítulo 2. Melanie y Priscilla Lee. Melanie y Priscilla Lee representan a una generación anterior que perteneció a la iglesia Shekinah durante décadas, mucho antes de que apareciese la agencia 7M. Nacieron en una familia desestructurada en Corea, su madre era alcohólica y adicta al juego y su padre, cuando eran muy pequeñas, las abandonó. Se mudaron a Estados Unidos con su madre cuando Melanie tenía 5 añitos. Melanie cuenta que su madre trabajaba de noche, que las dejaba solas y que la responsabilidad de madre la tenía ella por ser la mayor sobre sus hombros y que se sentían muy solas. Estaban en un país extranjero con una situación muy complicada y en un barrio muy conflictivo. Entonces Melanie empezó a ir a Shekinah porque en el instituto no tenía muchos amigos y cuenta que la iglesia le daba esperanza y que allí se relacionaba con muchas personas de la comunidad coreana y que eso le hacía sentirse muy feliz. Y al estar Melanie tan a gusto en la iglesia, convenció a su hermana Priscilla para que también fuese allí con ella. Esto es algo que Melanie, aún a día de hoy, todavía le pesa en la conciencia. La familia de Catherine me acogió como la cuarta hija y era una sensación increíble porque yo nunca había tenido eso. Robert y Catherine nos prometieron que nos darían el apoyo y el amor que mi hermana y yo nunca habíamos tenido. Robert les metió en la cabeza que si hacían algo mal, irían al infierno y que lo único que podían hacer para salvarse era estar cerca suyo y aprender lo que él les quería enseñar. Y como Robert y la familia de Robert era lo único que tenían estas hermanas, las dos cayeron de lleno en la secta. Llegados a este punto, las hermanas ya vivían las dos en casa de Robert con su familia y una vez que les comieron la cabeza y que ya las tenían en la palma de la mano, Robert separó a las hermanas porque recordemos que no hay que mantener ningún vínculo con la familia, aunque esté dentro de la secta. Ya no dormían en la misma habitación e incluso las cambió de casa. Vivían en casas diferentes y cada una tenía un mentor diferente. Os voy a explicar el tema de los mentores para que sepáis cómo funcionaban en esta iglesia en concreto. La iglesia Shekinah se basa en que Robert Sheen es el profeta supremo, el elegido de Dios. Al principio, aunque él sea el elegido de Dios, se muestra muy cercano con sus posibles fieles para engancharlos, para dar esa imagen de que él es uno más, de que está ahí para ayudarlos, de que es muy cercano, pero luego a la hora de la verdad, cuando estas personas ya son adeptas, Robert saca su verdadera cara y se convierte en ese ser inaccesible, casi divino para sus fieles, con el que no pueden hablar directamente. Entonces hay mentores con los que estas personas pueden hablar en caso de que necesiten consejo o algún tipo de ayuda. Esta imagen de Robert como ser divino provoca que si Robert, el elegido, elige pasar tiempo contigo, simple mortal, lo veas como algo extraordinario y sientas que tienes que hacer todo lo posible para que vuelva a hablarte y seas una de sus elegidas. Melanie cuenta que las personas de la iglesia Shekinah trabajan
trabajaban en los múltiples negocios que tenía Robert, que iban desde cafeterías hasta inmobiliarias, hasta empresas de préstamos, y estos negocios ganaban millones de dólares de beneficio, pero los trabajadores solo recibían $100 a la semana por trabajar ahí en horarios infinitos y 7 días a la semana, por supuesto, y de ese dinero, que es una miseria, le tenían que dar una parte a Robert para que él estuviese contento, porque si no se iba a poner triste. Y claro, que el ser supremo, divino y magnífico esté triste no os viene bien, que os manda al infierno. Y Melanie cuenta que les quedaban más o menos, después de quitarles Robert lo que él consideraba, unos $80 cada 15 días, es decir, por trabajar una jornada más que completa ganaban $160 al mes, unos 140 euros. O sea que trabajaban prácticamente gratis y encima tenían que donar parte de ese dinero a Robert. Así que imaginaos si le quitaban este dinero a estas personas, lo que puede estar quitándoles Robert a los TikTokers, que mueven cantidades de muchos más ceros. Y la gente como Robert, con estas ansias de grandeza, ¿con qué sueña? Con ser famoso, con ser importante, con ser reconocido. Y siempre había querido ser director de Hollywood. De hecho, ya había metido la cabecita en Hollywood y llegó a ser productor de alguna película bastante mala. Así que cuando Robert tuvo la oportunidad de involucrarse con gente famosa, con TikTokers conocidos, vio su oportunidad de oro materializarse. Y tal era el nivel de deidad y de fe que le tenían a Robert en su iglesia, que Melanie cuenta en el documental que en una ocasión, durante un sermón de Robert, entraron un grupo de 12 chicas a la iglesia gritando que Robert había abusado mensualmente de ellas y que les había dicho que si hacían esas cosas, ellas pasarían a ser la mujer de Dios, que Dios es él, por supuesto, y que conseguirían la salvación eterna junto a él. En este momento, la hermana de Robert abandona la iglesia y se lleva a bastantes fieles con ella, porque no consideraba esa actitud de Robert correcta. Lo de captar gente para una iglesia sectaria, sí, pero eso no. Y Robert consiguió, mediante su discurso, convencer a sus fieles de que la culpa había sido de ellas, que lo habían seducido al pobre hombre de 60 tacos y que lo sentía mucho, pero que era humano y que claro, que lo habían provocado y que pues había cedido a sus exigencias. Y muchos fieles a la iglesia se quedaron y continuaron creyendo en Robert y en su versión, incluyendo a Melanie y a Priscilla. Poco después de aquello, Robert ya no tenía el aliento de su hermana en su nuca, ya no tenía a nadie que controlase lo que hacía con las chicas y empezó a permitirle a algunas tener audiencias privadas con él, que recordemos que eso era un privilegio. Y entre estas personas estaba Melanie. Empezó a pedirle masajes, acercamientos, ya me entendéis. Y la salvación de Melanie, y por lo que pudo salir de la iglesia Shekinah, fue mantener el contacto con un amigo del exterior, concretamente con un amigo del instituto. Y claro, cuando Melanie le contó todo esto a esta persona, el chico le dijo: eso no es normal, te tienes que ir ya de ahí. Y al día siguiente su amigo fue a recogerla y se la llevó, pero ni Melanie ni su amigo fueron capaces de convencer a Priscilla para que se fuera con ellos, así que Melanie huyó y Priscilla se quedó en la iglesia Shekinah sin Melanie. Y al día siguiente, cuando Robert se enteró de que Melanie había huido, le dijo a Priscilla que para salvar a su hermana y salvarla de sus pecados, ella era la única persona que podía salvarla, porque si no, su hermana, por haber abandonado la iglesia, iría de cabeza al infierno. Tened en cuenta que en este momento a lo mejor las hermanas llevaban escuchando 5 años que ibas a ir al infierno y que tu vida eterna iba a ser un asco si ibas ahí. Entonces eso a Priscilla le afectó muchísimo. Y os imagináis lo que tenía que hacer Priscilla para que el alma de su hermana no fuese al infierno, ¿verdad? Pues todo lo que Robert quisiera, porque solamente Robert, el protegido, el elegido de Dios, podía salvar a su hermana del averno. Y Priscilla aguantó todo tipo de vejaciones y de abusos durante 10 años. 10
años siendo sistemáticamente abusada sexualmente y psicológicamente. Imaginaos eso. Y una vez que Priscilla salió de la iglesia Shekinah, denunció a Robert por agresión sexual y vio y gracias a Melanie y a Priscilla y sobre todo a su denuncia, los familiares de las personas que todavía siguen en 7M tuvieron algún tipo de esperanza de que Robert pudiese ser detenido. Y otros influencers que consiguieron dejar la agencia, como Aubrey Fisher, Kylie Douglas y Kevin Concrete, al conocer la historia de Priscilla, empezasen también a preparar demandas contra Robert. Capítulo 3. Sale toda la verdad. Desde que la familia Wilkin realizó su directo en Instagram hablando de la situación de Miranda y de la agencia 7M, muchas personas dejaron la agencia 7M, entre ellos Chloe, que era hija de Robert Sheen y su pareja. Y claro, se fue la hija del fundador de 7M y de esta iglesia. La gente que estaba ahí dentro tuvo un punto de inflexión de si se ha ido hasta ella, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto en realidad? Así que Robert, en el momento que Chloe se fue, tuvo que cambiar totalmente de estrategia para que su imagen y la de su iglesia se desvinculasen de la imagen de secta. Desde que Robert Sheen fundó la iglesia Shekinah en la década de los 90, como cualquier otra entidad de culto de este estilo, animaba a sus miembros a romper el contacto con sus familiares para así conseguir aislar a los miembros de la iglesia de su entorno y que lo único que tuviesen en su vida y lo único a lo que pudieran aferrarse fuera a Robert y a la iglesia. Pero ¿cómo hay que actuar ahora que se había hecho público el nombre de su iglesia y que tantas personas habían difamado, actuando de manera opuesta a cómo lo haría una secta? Robert insistió y obligó a sus miembros a ponerse en contacto y ver sistemáticamente a sus familias, les apeteciese o no. Este problema lo hemos afrontado mal. En vez de contar con la familia, hay que hacer lo contrario. Tenéis que quedar con ellos, hablar con ellos. Claro, imaginaos lo que les apetecía a estas personas ver a sus familias cuando llevan 1 año, 2 años o 3 años escuchando que su familia es lo peor, que todo el mundo está en su contra, que solo pueden escuchar a Robert. Estas personas tenían el cerebro lavado. Y todo esto era para fingir en redes sociales que todo iba bien, que esas personas ya tenían contacto con su familia y que eran todo paz y amor y que esto de la secta había sido un errorcito de comunicación. Nos decía a todos que subiéramos a redes, que salíamos, que quedábamos con nuestra familia, que parezca todo normal. Antes no decía esas cosas. Miranda volvió a ponerse en contacto con su familia y también el resto de integrantes de 7M con las suyas. Entonces Miranda dijo que quería vernos. No porque saliera de ellos, sino porque era una orden directa de Robert. Le he dicho a Miranda que lo retransmita por Instagram. Los padres estaban emocionados de ver a sus hijos de vuelta porque pensaban que habían vuelto porque en su fuero interno querían salir de ahí, pero nada más lejos de la realidad. Cada vez que estos padres intentaban tener una conversación con sus hijos sobre Robert o sobre la iglesia, se cerraban en banda y les decían que si volvían a sacar en cualquier momento el tema, que se iban a ir y que ya no iban a contactar con ellos ni a volver nunca más. Así que los padres se callaron y se conformaron con ver de nuevo a sus hijos y pasar tiempo con ellos, y no hablaron más del tema. Miranda, cada vez que se reunía con su familia, lo subía a redes sociales mostrando una relación idílica sin ningún tipo de problema. De hecho, quien no supiera la historia y viera esas stories, parecía que nunca nada hubiera pasado. Felicitaba a su madre por el Día de la Madre, felicitaba a Melanie por su cumpleaños, subían TikToks bailando juntas, pero esa relación no era real y no era tan cercana como Miranda hacía ver. Miranda simplemente pasaba tiempo con ellos con el objetivo de borrar de un plumazo todas sus declaraciones anteriores. Hay muchas noticias a diario, lo que hoy es noticia mañana es olvido, y si la gente los veía juntos de nuevo no harían más preguntas. Pero la realidad es que la relación entre Miranda y su familia era tan escasa que Melanie cuenta en el documental que ella se iba a casar y que no sabía si su hermana Miranda iba a ir a su boda o no, porque solo mantenía contacto con ellos cuando iba a ir
a su casa en alguna fecha determinada a grabar stories con ellos. Y finalmente Miranda acudió a la boda de su hermana, pero no para felicitarla, no para estar con ella, no para cerrar heridas, sino para postearlo. Subió esta foto de aquí a redes con un vestido negro largo, sola, sin nadie de su familia, e incluso antes de que llegasen todos los invitados, porque las sillas de detrás están totalmente vacías. En las fotos conjuntas con toda la familia no sale Miranda. Y Miranda, tras la emisión del documental de Netflix, subió unos stories que os dejo por aquí, en los que básicamente ella explica su versión, que es que ella dejó de hablar con su familia porque en 2020 se entregó a Cristo, que su familia no lo aceptó porque su familia no es religiosa, y cuenta una historia totalmente diferente, que su hermana fue la que la excluyó de las redes sociales y de la cuenta de las hermanas Wilkin, que Melanie era la que se aisló y la que quería hacer las cosas por libre, que sus padres le taladraban la cabeza diciendo que si iba 2 veces por semana a misa que eso era una secta, y de ahí el malentendido. E incluso cuenta que no fue al funeral de su abuelo porque tenía miedo a que sus padres la amenazaran. Si fuera una historia normal de una discusión entre tú y yo, se tendría que tener en cuenta la versión de las dos partes, porque ya sabéis, está tu versión, la mía y la verdad. Pero en este caso, después de ver el modus operandi de Robert durante los años y de cómo han enfrentado todos los integrantes de 7M los conflictos, siempre actuando igual, siempre poniendo las mismas excusas y siempre sin dar información de más, lo único que casa es la historia de los familiares, que siempre ha sido la misma. Entonces yo por mi parte sí que me creo la historia de la familia y creo que Miranda tiene comida la cabeza. Y por si tenéis alguna duda después de este comunicado por parte de Miranda, tanto Miranda como Vidas, su marido, como el resto de tiktokers que no se fueron a la vez que Chloe, la hija de Robert, siguen formando parte de 7M y de todo lo relacionado con Robert. Y la batalla contra Robert Sheen y las denuncias contra él a día de hoy siguen, pero no va a ser un camino de rosas enfrentarse contra él, porque estos temas de son muy difíciles de demostrar, porque ¿cómo demuestras que alguien te da dinero obligado en vez de porque quiere, cuando no hay ningún tipo de documento que lo certifique? Es muy complicado, y peor todavía cuando se trata de personas adultas y no menores. Y ya os digo, este tipo de batallas legales suelen ser complicadas. De hecho, en 2009, antes de que existiera 7M, una mujer llamada Lydia Chung denunció al pastor por varios motivos de los que ha sido acusado hace nada: influencia indebida, control mental, persuasión coercitiva y otras tácticas intimidantes. Y en este caso la justicia falló a favor de Robert Sheen. Ya sabéis que quien hizo la ley hizo la trampa, y a veces la justicia como tal no se da, y en este caso de Lydia no se dio. Por ahora lo único que tienen contra Robert es una demanda civil conjunta de bastantes creadores y bastantes familiares, pero si quieren juzgar a Robert por causa penal, no vale con que una persona, en este caso Priscilla, lo haya denunciado por agresión sexual, sino que se necesitan varias personas que denuncien a Robert por lo mismo. Y por varias no me refiero a una ni dos, porque en Estados Unidos y en muchos países más, el tema de agresiones sexuales sin pruebas implica que es la palabra de uno contra la palabra de otro, y a no ser que haya múltiples denuncias, no lo toman en serio. Y hasta 2025 un juez no decidirá si las denuncias que se han puesto contra Robert siguen su curso o son rechazadas. Ojalá os pudiera contar un final feliz de esta historia, pero muchas veces en la vida, antes de obtener justicia, hay que luchar batallas durante años. Y desgraciadamente este va a ser el caso tanto de las familias de las personas que siguen en 7M como de los directamente afectados por esta iglesia. Yo desde aquí solo puedo desearles fuerza, que se haga justicia y que ojalá sus seres queridos abran sus ojos y consigan salir de esa relación abusiva de una vez. Así que nada, amores, ¿qué os ha parecido esta historia? ¿La conocíais? Yo flipé. Una vez que vi el documental de
Netflix, yo dije, madre mía, voy a buscar a todas estas personas en redes, a ver qué está pasando ahora con ellos y a informarme de todo lo máximo posible porque tengo que hacer un vídeo de esto para YouTube. Una vez más, las redes sociales mostrando una perfección de una realidad que ni existe, mientras unas personas están siendo explotadas laboralmente, dando vete a saber cuánto de su dinero a esta persona para que se enriquezca. Si os gustan este tipo de vídeos y queréis que os vaya hablando de estos temas de vez en cuando, dejadme una manita arriba, así YouTube recomienda mi vídeo a más gente y llego a más personas. Si no me seguís por Instagram, aquí os dejo mi Instagram, ahí os voy avisando de los vídeos que voy subiendo y ahí pues me tenéis más localizada. Y si no estáis suscritos, carita, logo y campana, hoy no os amenazo que hoy es un vídeo más relajadito para que YouTube os avise de todos mis vídeos, que ya sabéis que yo voy subiendo según me apetezca. Yo lo de los horarios y lo de las cadenas no me va a mí. Así que nada, amores, un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sí!